Ahí está. Bueno, entonces les decía que la semana pasada motores monofásicos y ahora vamos a trabajar con motores trifásicos. A continuación les voy a poner un video cortito para que ustedes puedan ver y nos podamos sumergir en este tema. Está probando el sonido. Los motores de inducción son las máquinas eléctricas. ¿Ahí sale? Sí, ahí sale, profe. Sí. Sí, profe. Se Sí, profe, se escucha bien. ¿Se ve todo? ¿Ya se puede compartir? Sí. ¿Compartido? Listo. Más comúnmente utilizadas. Son más económicas, fuertes y fáciles de mantener comparadas con otras alternativas. En este video aprenderemos a trabajar con un motor de inducción de jaula de ardilla trifásico. Tiene dos partes principales, estator y rotor. El estator es la parte estacionaria y el rotor es la parte rotativa. El estator se hace apilando láminas de acero de ranuras finas altamente permeables dentro de un marco de acero o hierro fundido, haciendo pases de vanados a través de las ranuras del estator. Cuando una corriente sea trifásica pasa a través de él, algo interesante pasa. Produce un campo magnético giratorio. Para entender este fenómeno mucho mejor, considere un devanado trifásico simplificado, con solo 3 bobinas. Un cable cargando corriente produce un campo magnético a su alrededor. Ahora, para este arreglo de campo magnético especial, producido por una corriente CA trifásica, será mostrada en un instante en particular. Con variación en la corriente CA, los campos magnéticos toman una orientación diferente como se ve. Para estas 3 posiciones, está claro que es como un campo magnético de fuerza uniforme rotativa. La velocidad de rotación de un campo magnética es conocida como velocidad de sincronismo. Asume que estás colocando un conductor cerrado dentro de él, y a que el campo magnético está fluctuando, una fuerza electromotriz será inducida en el circuito cerrado de acuerdo a la ley de Faraday. Esta FRM producirá una corriente a través del bucle, así que la situación se ha vuelto de que un bucle cargado de corriente está situado en el campo magnético. Esto producirá una fuerza magnética en el circuito cerrado, de acuerdo con la ley de Lorentz, y el circuito empezará a rotar. Un fenómeno similar ocurre dentro de un motor de inducción también. Aquí, en lugar de un circuito cerrado o bucle simple, se usa algo muy similar a una jaula de ardilla. Corriente CA trifásica pasando a través de un estator devanado produce un campo magnético rotativo. Así que, como en el caso anterior, la corriente será inducida en barras de una jaula de ardilla, que se pone en cortocircuito por anillos extremos y empezará a rotar. De allí el nombre motor de inducción. La electricidad es inducida por un rotor por inducción magnética en lugar de una conexión eléctrica directa. Para ayudar dicha inducción electromagnética, láminas con núcleo de hierro son empacadas dentro del rotor. Estas rebanadas tan pequeñas de capas de hierro se aseguran que la pérdida de corriente de Foucault sea mínima. Esta es otra gran ventaja de los motores de inducción trifásicos. Es inherentemente de arranque automático. Así que puede notar aquí que tanto el campo magnético y el rotor están rotando. Pero, ¿a qué velocidad rotará el rotor? Para obtener respuesta, consideremos casos diferentes. Considere un caso donde la velocidad del rotor es igual a la velocidad del campo magnético. Como los dos están rotando a la misma velocidad, el circuito cerrado rotando siempre experimentará un campo magnético constante. Así que no habrá ninguna FRM inducida y corriente. Esto significa cero fuerza en las barras del rotor. Así que el rotor gradualmente irá más despacio. Pero mientras va más despacio,
Los circuitos cerrados del rotor experimentarán una variación en el campo magnético, y la corriente inducida y la fuerza se elevarán otra vez, y el rotor irá más rápido. En pocas palabras, el rotor nunca alcanzará la velocidad del campo magnético. Rota a una velocidad específica que es menor a la velocidad del sincronismo. La diferencia entre el sincronismo y la velocidad del motor es llamado deslizamiento o resbalamiento. El poder mecánico de rotación es transferido a través de un eje de potencia. En pocas palabras, en un motor de inducción, la energía eléctrica es ingresada a través de un estátor y emitida por motor. La rotación mecánica es recibida desde el rotor. La pérdida de energía durante la operación del motor es disipada como calor, así que un ventilador del otro lado ayuda a enfriar el motor. Espero que hayan tenido una buena introducción para trabajar con motores. Bueno, y les voy a compartir otro video que no se asusten, es de 17 minutos, pero no vamos a ver la fabricación de los motores en una planta industrial y vamos a ver todo el automatismo. Una introducción sencilla, algo cortito. Profe, una consulta de los rotores. Si nosotros aumentamos el campo magnético, significa que va a aumentar la velocidad, entonces, ¿no? Del rotor, la velocidad máxima que puede llegar a alcanzar. Claro, sí, eso va a depender netamente de la cantidad de polos que tenga el estator. Ah, ok. No sé, Sí, puede ser que esto lo hayamos también el año pasado, algo mucho más básico, obviamente. sí, el año pasado estuvimos trabajando con motores trifásicos, sí, dimos una introducción. Hasta fin de año. Bueno, les muestro cómo es la fabricación y cómo son los motores de inducción por dentro.
Bueno, está ahí. Podría estar viendo en una empresa de estas todo el día cómo funcionan estas máquinas. Es increíble. Bueno, más o menos ahí vimos, esto igual es muy avanzado, es muy automatizado. Si bien los talleres de bobinado es más artesanal. ¿Me escuchan? Sí, ahí habilité el micrófono. Sí, profe, se te escucha bien. Que los bobinados, los tallercitos que hacen bobinado de máquinas son más artesanales, más a mano. Esto, acá estamos haciendo una fabricación. Los tallercitos se hacen rebobinados. Acá se empieza desde cero, se arma desde las chapas, se corta desde la metalurgia, se traen las chapas de silicio, se hacen los cortes, las láminas, se hace todo el armado del armazón de la carcasa del estator, el armado del rotor con el bobinado, es increíble. La cantidad de máquinas que tienen, ¿vieron? Es la última parte donde cosía, donde estaba haciendo, donde estaba cosiendo Es los todo tan bobinados milimétrico. para que no se escapen los bobinados en la vibración, para que no estén tan sueltos. Una cosa de locos. Bueno, nada, les quería compartir eso más. El que quiere después ver, tienen el link en la diapositiva cuando suba. Si les interesa ver todo el video, son 17 minutos. Obviamente no los vamos a ver acá, pero sí les quería compartir la introducción. Bueno, los que entraron, no se olviden de poner presente, por favor. Así me queda registrado. Los últimos dos que entraron, Coria y creo que Caballero. Ahí se ve la pantalla. Sí, profe, se ve la presentación. Bien, porque yo no puedo. Ahí está, ahí aparece. Ahí está. Listo. Bueno, entonces vamos a hacer hincapié en esto, en los motores de inducción. Bueno, acá vemos el motor que tiene un corte. Vamos a ver la bobina que está, las terminaciones dentro de una caja de bornera universal. Y vamos a ver la entrada y salida de las bobinas, la cual ahí se hace la conexión dependiendo de qué tipo de motores. ¿Sí? Luego obviamente va a depender de la potencia para hacer una conexión a estrella, un triángulo, que algo de eso estuvimos hablando ayer. Bueno, acá tenemos la carcasa, ven el ventilador que yo les decía y estas aspas, ven que la carcasa tiene como pequeñas ranuras. Sí, Acá profe. lo podemos ver mejor. Bueno, esas ranuras, ese diseño está hecho justamente para que la ventilación desde la culata del ventilador entre por las ranuras y refrigere más. Cuando levanta temperatura el motor, se puede refrigerar desde ahí. Así que por eso decíamos ayer que hay que tener en cuenta la velocidad del motor a la hora de trabajar con un variador de frecuencia. A qué tipo de velocidad lo sometemos y de acuerdo a eso tenemos que ver otros tipos de refrigeración. Ahí está. Bueno, y más o menos esta es la introducción, ¿no? Cómo está constituido el motor, que son las partes principales de cualquier máquina eléctrica, un rotor y un estator. Y eso habíamos visto. Entonces, en este caso, de motores de inducción, vamos a tener la parte fija que va a ser el estator constituido por los devanados, ¿sí? Que van a estar adentro. Y después en el rotor, que sería la parte móvil, va a tener núcleo de chapa de acero al silicio, ¿sí? Apiladas de forma cilíndrica. Y los dos tipos de motores más usados van a ser el rotor de jaula de ardilla, el que habíamos visto anteriormente, rotor bobinado, y el otro es el rotor con anillos, que ahora lo vamos a ver. Ese no se usa mucho. Generalmente es el más utilizado en la industria. Motor de inducción con rotor de jaula de ardilla, que sería justamente este rotor que se colocan imanes. Bueno, no terminamos de ver todo el video, pero hay una parte que te muestra la colocación de imanes dentro del rotor. O sea, no solamente tiene chapa, sino que obviamente tiene que haber una tracción-repulsión
de parte del rotor para poder seguir ese flujo giratorio que tiene el campo dentro del estator. Bueno, acá vemos de vuelta el dibujo con un corte donde vemos el rotor y el devanado y la conexión de la burnera universal, que todavía no está hecho ninguna conexión acá. Y después vamos a ver. Bueno, vamos acá. Nosotros acá tenemos este dibujo y vamos a ver que las bobinas, como es un motor trifásico, va a disponer de 3 bobinas, una para cada fase. Y van a estar separados 120 grados eléctricos entre sí. Está bien, para poder producir un campo magnético giratorio eficiente. Donde, bueno, obviamente, por esas piras va a atravesar un campo magnético, ¿sí? Donde vamos a tener la expresión, que obviamente también va a depender del número de espiras y va a depender de la cantidad de pares de polos magnéticos que nosotros colocamos. Entonces la velocidad, que hoy me preguntaste, Tomás, si de qué dependía la velocidad, sí, va a depender del flujo. ¿Por qué? Porque el flujo depende de las espiras y que son los polos que se arman, y la velocidad va a depender del flujo. O sea, está todo entrelazado. Y acá tenemos la fórmula, que n es igual a 60 por frecuencia por el número de par de polos. Claro, profe, yo lo saqué por lo que dijo, ¿viste? De que cuando se equiparaban el campo magnético con el flujo, quedaba a cero la fuerza, entonces iba a empezar a frenar. Entonces dije, claro, si aumentas uno de los limitantes, va a tender a acelerar más. Tal cual. Y entonces en la fabricación, para poder determinar el número de velocidad, 1400, 1800, 800, todo va a depender de la frecuencia, que es lo que estamos hablando ayer, y el número de par de polos. Como la frecuencia fija, lo que nosotros podemos, los fabricantes, lo que pueden hacer es justamente jugar con este número, con la P, ¿sí? Que sería el número de par de polos. Si nosotros queremos tener distintos tipos de velocidad, podemos someterlo mecánicamente a reductores, a poleas, ¿está bien? Entonces lo que hablábamos ayer era que con el variador de frecuencia ya podía jugar con la velocidad del motor disminuyendo la frecuencia y la tensión y podíamos obtener un ahorro de energía. En cambio acá va a utilizar toda la potencia tratando de mover un reductor o una polea, y la energía que va a gastar el motor va a ser innecesaria con respecto al resultado, ¿no? Es que quiero mover algo que sea lento, o quiero manejar pocos fluidos, poca presión y demás. Bueno, repasando un poco de lo que ya veníamos viendo acá en máquinas eléctricas, n es la velocidad de giro del campo magnético, 60 es una constante, tenemos la frecuencia en Hz, y el número de par de polos. No se confunde que es número de pares de polos, establecidos en el bobinado del estator. Bien, y acá vemos un poco la velocidad del rotor, los cambios que tiene y las posiciones, y acá donde me va a mostrar en un gráfico la onda sinusoidal que va tomando de acuerdo a los grados, a los ángulos que va tomando, ¿sí? Esto es la frecuencia angular, dependiendo en qué posición está, va dibujando la onda sinusoidal. ¿Sí? Este es el campo magnético giratorio creado por una corriente alterna. Así sería como yo vería el giro del campo magnético. Obviamente, como tenemos 3 fases, ahora tenemos una trifase. Bueno, y acá están los rotores de jaula de ardilla, que era como veíamos en el video, tenía las chapas de acero de silicio, colocadas unas cerca de otras, bien pegaditas, y lo que me faltaba explicar era que tenía imán permanente, van cruzados unos imanes adentro, justamente para poder producir el otro campo magnético que va a seguir, que se produce por inducción. Si el primer campo magnético que nosotros tenemos es el del rotor.
El segundo campo magnético que se crea es por electricidad, la inducción magnética, la fuerza electromotriz inducida. De ahí es donde provocamos un campo. Si vemos un poquito más arriba, lo vemos acá, ¿sí? Dependiendo de la espira y dependiendo del voltaje, se va a dar el flujo que va a cortar las espiras, ¿no? Esta es la fórmula que tenemos. Va a ser el flujo magnético en función del tiempo, dependiendo de las espiras. Y acá donde se produce, esta E que tenemos acá es una fuerza electromotriz, obviamente inducida. Este es una tensión instantánea, en un determinado tiempo que se tomó. Por eso está la E minúscula. Y si no, tendríamos para una fórmula general, tendríamos la E mayúscula de fuerza electromotriz. Bueno, esta sería la ley de Lenz, no sé si lo estudiaron alguna vez en quinto o en cuarto, ley de Faraday, ley de Lenz, quizás En tercero vimos Faraday. Pero ley de Lenz no me acuerdo muy bien. Me suena igual el nombre. Con Ratti creo que lo habíamos visto, pero no. Lo de Faraday seguro. está bien. Bueno, vamos a analizar este motor, y acá tenemos un dibujo explotado del motorcito, donde vamos a tener los bornes, donde tenemos las tapas, el rodamiento, el rotor, el ventilador, los cojinetes y demás. Y ese sería el estator. Así es como estaría constituido un motor de jaula de ardilla. Y donde recuerden que no tenemos bobinado en el rotor, sino que tenemos un imán permanente. Bueno, y acá tenemos una explicación de cómo está constituida la parte rotórica. Bueno, y estos son los motores con anillos rosantes, muy parecidos a los motores universales, los que vimos en motores de continua y motores de alterna, monofásicos. Van a ver que tienen unas escobillas, pero generalmente estos motores no son muy usados. Y si son motores trifásicos, que funcionan con resistencia total del circuito rotórico, y vamos a ver que este rotor sí está bobinado y termina la punta del rotor y la punta de la bobina y el inicio de la bobina están a 180 grados, o sea, se encuentran opuestos. Y obviamente, como son tres fases, tenemos que tener tres anillos. Si hubiésemos tenido solamente uno monofásico o uno de continua, teníamos en el colector una sola conexión. Yo ya les digo, estos motores no son muy usados, pero sí existen. Y acá tenemos nuevamente los dibujos, donde van las escobillas, los terminales. Y acá tenemos el dibujo explotado de nuestro motor con anillos rosantes. Bueno, por otro lado tenemos la conexión de los bobinados de los motores trifásicos, donde teníamos una designación que ya no se usa más, es esta, la designación vieja, la cual nosotros llamábamos a la entrada de la bobina W y a la salida de bobina X, Y y Z. Así que si encuentran esto en un libro es porque es un libro viejo, pero sigue teniendo el mismo resultado, sigue siendo lo mismo que esto, nada más que ahora la nomenclatura actual para los terminales va a ser W y después U2, V2 y W2. ¿Está bien? Entonces cada vez que tenemos un 2 sabemos que es el final de bobina, y cada vez que tenemos un 1 sabemos que es principio de la bobina. Y obviamente tenemos la representación de cada fase. ¿Sí? Si quieren anotar esto, pueden anotarlo. Si no, ustedes me dicen y voy pasando.
Dale, dale. Ahí termina de anotar, profe, y te aviso. Yo ahí terminé de copiar, profe. Perfecto. ¿Alguno? ¿Podemos pasar? Yo ya estoy. Sí, sí, ya lo copié. ¿Listo? Genial. Si hay algo que no copiaron o quieren copiar, me avisan y vamos hacia la diapositiva. No tengan miedo, no se asusten. Que ya nos conocemos todos. Bueno, esta es la conexión estrella y esta es la conexión en triángulo. Esto es de manera general y después vamos a hablar de cuándo se conecta una estrella y cuándo se conecta un triángulo. Pero sí es la manera de poder ver la conexión al final de las bobinas. Ven que tenemos el 2, al final de las bobinas van a estar unidas y esta es la representación, el dibujo, donde yo dentro de la caja de borneras voy a hacer este tipo de conexión con unas láminas de cobre, unas chapas de cobre colocados de esta manera y obviamente ajustados acá para que no, con la vibración no terminen aflojándose y se salgan. ¿Está? Y estos van directamente a la tensión, a la alimentación. ¿Está? Estos U1, B1 y W1 es la alimentación y este cierre del circuito. Y acá lo tenemos dibujado internamente en las bobinas. La parte de conexión en triángulo, vamos a ver que esto que tenemos acá es justamente lo que tenemos en la bornera. ¿Está? Y podemos ver cómo ahora se conectan las chapas de manera vertical y conectamos así, como está el motor. U1 con W2, B1 con U2 y W1 con B2. El año pasado hicimos el dibujo de la bornera universal e hicimos la comparación de cómo esto terminaba armado dentro de una caja, si es que yo no, o cómo podíamos seleccionar las bobinas y poder encontrar cuál es el principio y cuál es el final de una bobina, si es que yo tuviese los cables sueltos y no tuviese armado así de esta manera. Entonces la bobina, o sea, la bornera, internamente se encuentra así. Así cruzadita. ¿Sí? Por eso esto es U. Espera, no lo usamos mal. Anotación. Para mientras ustedes copian, estoy dibujando. Ahí va, iba cruzadita así. Ahí, ahí, ahí. Entonces esto era U1, B1 y W1. U2, W2, U2, B2 y W2. Ahí está. Y si nosotros conectábamos así, las chapas así de esta manera, por eso nos quedaban las conexiones con U2 con sí, U2 con U1 con U2, B1 con W2 y W1 con W2. Así, de esta manera. Pero internamente se encuentran como les había dibujado las bobinitas.
¿Podemos pasar esto? Sí, sí, profe, ya copié. Sí, pásalo, profe. Bien, la placa de un motor trifásico da el valor máximo de la tensión a la que puede conectar el motor en la red eléctrica. Un motor conectado en estrella soporta la tensión más alta que indica la placa. En tanto que en triángulo la tensión máxima a la que se puede conectar es la más baja indicada en dicha placa de características. Con las corrientes absorbidas ocurre justo lo contrario, correspondiendo la corriente más alta a la conexión en triángulo. O sea, la tensión más baja es la corriente más alta y la tensión más alta es la corriente más baja. Y eso está diciendo. Y acá tenemos la tensión que toma desde la red y el tipo de conexión que tenemos. ¿Ya? El cambio de giro, para provocar un cambio de giro, simplemente hago una inversión de conexión y ahí logro tener un giro hacia un giro en sentido de las manecillas del reloj y el otro sentido antihorario. Lo mismo pasaría con la estrella. O sea, no importa si está en triángulo o si está en estrella, para lograr un cambio de giro simplemente invierto una de las dos fases. Así lo